Buenas tardes, estudiantes de noveno C. Hoy les vamos a hablar sobre la economía en la segunda mitad del siglo XX. Los integrantes de mi equipo son Camila Ortega, Luis Miguel Santamaría, Juan Pablo Díaz y Juan Esteban Pulido. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en crisis. Los desastres de las instalaciones industriales causados por los bombarderos afectaron las redes no solo de transporte, sino que también afectaron las redes agrícolas. La situación perturbó demasiado la economía europea, japonesa y soviética, y consigo trajo la división ideológica del mundo entre el capitalismo y el socialismo, con diferencias económicas muy bien marcadas. Después de la segunda mitad del siglo XX, el mundo se podría calificar en tres clases de países. Los países del primer mundo, financiados por Estados Unidos con el Plan Marshall y Estados Unidos, y los del segundo mundo y tercer mundo. El segundo mundo era los países financiados por la Unión Soviética y los que pertenecían a la Unión Soviética, incluidos Rusia, Kazajistán y Turquía. Y los del tercer mundo eran África, Asia y la mayoría de países de Latinoamérica. Con la llegada al poder de los gobiernos comunistas, muchos de los países de Europa Oriental, aliados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, vivieron importantes transformaciones económicas, pues dejaron de lado el modelo capitalista y se integraron a las economías socialistas planificadas. Estas economías se destacaron por la intervención directa de funcionarios del Estado en la toma de decisiones relacionadas con la producción, la comercialización, el empleo y el consumo, evitando la intervención de empresarios e inversionistas privados. Algunas de estas tareas fueron incentivar el comercio entre sus miembros, teniendo en cuenta las escasas posibilidades de convertir en los mercados occidentales, concentrar y especializar la producción industrial por regiones y diseñar planes económicos liderados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los cuales debían ser seguidos por todos los países del miembro del Consejo. A continuación les voy a hablar sobre el capitalismo estadounidense. La economía de Estados Unidos, luego de los 70, inició un periodo de crisis debido principalmente a lo siguiente: la concesión de préstamos a países europeos para la recuperación económica, las gigantescas inversiones en armamento y en el desarrollo de la carrera espacial, el apoyo de varios países del tercer mundo y las repercusiones en la crisis petrolera del 73. Para solucionar esta situación, los gobiernos estadounidenses aplicaron medidas proteccionistas y establecieron acuerdos económicos con el NAFTA y el ALCA. El NAFTA fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el ALCA, que significa Área de Libre Comercio a las Américas. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre Europa e integración económica. Para contrarrestar los efectos económicos, sociales y políticos dejados por la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental promovió su integración económica. El 25 de marzo de 1957, la integración avanzó en la firma del Tratado de Roma, por medio del cual se daba vida a la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom). La nueva Europa se fortaleció a partir de la creación de un mercado común. El sistema monetario europeo. A partir de la integración económica europea, surgió la necesidad de crear una moneda única que representaría los intereses de cada uno de los países. Este proceso se llevó a cabo en varias etapas. En 1969, en la Cumbre de La Haya, se propuso que la CEE debía diseñar políticas monetarias comunes que le permitieran, entre otros, defender sus intereses económicos frente al creciente poderío comercial y monetario estadounidense. En 1979 se conformó el Sistema Monetario Europeo, con participación Alemania Occidental, Francia, Italia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Holanda. Allí se decidió la creación de ECU, European Currency Union, y el diseño de medidas para
estabilizar las tasas de cambio y para crear márgenes de oscilación de las monedas europeas en condiciones estables frente al dólar y el marco. En 1986 se firmó en Luxemburgo el Acta Única, documento que recogía las disposiciones para amplificar las competencias de la comunidad, especialmente en dos frentes. Uno, crear antes de 1992 un gran mercado sin fronteras internas, de manera que se asegurara la libre circulación de personas, mecánicas, servicios y capitales. 2. Fortalecer los temas de seguridad y la cooperación gubernamental. En 1989, Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, presentó un informe en el que se definieron las etapas que debían seguir para culminar con una unión económica y monetaria. Dos de sus ideas consistieron en una sustitución de las monedas comunitarias por el ECU y en la creación de un Banco Central Europeo encargado de manejar la política monetaria común. Estas iniciativas fueron incorporadas en el Tratado de Maastricht, Holanda, firmado en diciembre de 1991. En enero de 1993 entró en vigencia el Mercado Único Europeo y en noviembre el Tratado de Unión Europea firmado en Maastricht. En 1995 el Consejo Europeo decidió la creación del Banco Único Central Europeo y del euro como moneda única que entraría en plena circulación en enero de 2002. La excepción fueron Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca. Japón como potencia económica. A finales de 1950 el Estado japonés impulsó con la ayuda de los empresarios privados el crecimiento de la industria pesada, es decir, química y naval. Bueno, entre 1963 y 1970 el Estado japonés se centró en convertir al país en un exportador altamente competitivo, ampliando su participación con el desarrollo de robótica, electrodomésticos y vehículos. Bueno, su nivel de exportación lo hizo llegar al ser el segundo país que más ha exportado después de Estados Unidos, y eso lo hizo tener varias probabilidades de poder liderar la economía mundial. Entre 1997 y 1998 este crecimiento económico entró en crisis debido al estancamiento de las exportaciones. Bueno, en el siglo XX en estos países terminaron con una gran capacidad exportadora y altos niveles de empleo. Bueno, yo les voy a hablar de los tigres asiáticos. Desde 1970, regiones como Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong se favorecieron por una serie de políticas económicas que provocó un crecimiento acelerado de la producción y el aumento de las exportaciones. Esto les sirvió para ser reconocidos como los nuevos países industrializados. La economía de los países tercermundistas, eran y son Asia, África y Latinoamérica, depende completamente de los países primermundistas. Los países tercermundistas le venden la materia prima a los países primermundistas para que para volverla a comprar después, vendiéndoles cosas fáciles y con mano de obra barata. Por ejemplo, nosotros le vendemos nuestras naranjas a Estados Unidos y Estados Unidos nos vende un jugo de naranja. Bueno, la dependencia económica se caracteriza por varios factores. Uno es el desarrollo depende a gran medida de las exportaciones. No es por su gran capacidad económica. Como son países tercermundistas, su mano de obra es muy barata y fácil de pagar. Y la renta está desigualmente distribuida, para que solamente un pequeño grupo de personas reciban los ingresos de todas las exportaciones del país. Esto mantiene el orden, por así decirlo, entre el poseedor y el desposeído, manteniendo la pobreza y como manteniendo que la obra de mano siga siendo igual de barata.